Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este video en el cual estaré comentando sobre el régimen económico de la participación en las ganancias. Primero, hay que aclarar que el Código de la Familia establece tres regímenes patrimoniales para el matrimonio: el régimen de sociedad de gananciales, el régimen de separación de bienes y el que nos corresponde hoy, el régimen de participación en las ganancias. Así que definámoslo. El artículo 102 del Código de la Familia establece que bajo la vigencia de este régimen, cada cónyuge tiene derecho a participar en las ganancias obtenidas por el otro. Se considera que hay ganancias siempre que el bien o los bienes conserven el mismo valor que tenían. Una vez hemos conocido de qué trata este régimen, veamos qué países lo aplican, bajo qué nombre lo aplican y algo de doctrina. Este régimen actualmente es aplicado por varios países, entre los cuales destacan México, donde se conoce como régimen mixto; España, donde se conoce como régimen de participación en gananciales; en Panamá y Argentina se conoce como régimen de participación en las ganancias; en países como Costa Rica, Suiza y Alemania se conoce como régimen de la simple unión. Por su parte, en la doctrina encontramos a Carlos Garrido Chacana, cuando en su obra Regímenes económicos en España, al mencionar que el régimen de participación en gananciales es un régimen económico matrimonial de carácter legal, en virtud del cual los cónyuges mantienen sus patrimonios separados, pero conservando la libre administración y disposición de sus bienes, pero con ciertas restricciones legales, a cuyo término genera un crédito por la mitad del excedente del patrimonio del cónyuge más eficiente, en favor del cónyuge que haya obtenido menor utilidad con su patrimonio durante la vigencia del mismo. Ahora veamos cómo se administran los bienes bajo este régimen. Bajo este régimen, a cada cónyuge le corresponde administrar los bienes que le pertenecen antes o durante la vigencia del régimen. Si los casados adquieren conjuntamente un bien o derecho, les pertenece en pro indiviso ordinario, es decir, que le pertenece a ambos cónyuges. Para realizar actos de disposición a título oneroso sobre el bien que constituye la casa habitación de la familia, se requiere del consentimiento de ambos cónyuges. En caso que uno lo niegue o no lo pueda dar, el juez podrá utilizar uno o varios actos dispositivos cuando los consideres de interés para la familia. En todos los casos no previstos por el régimen económico de la participación en las ganancias, serán, según el artículo 104, aplicables todas las reglas relativas al régimen económico de separación de bienes, que dentro de otras menciona que si uno de los cónyuges administra o gestiona bienes o intereses del otro, tiene las mismas obligaciones y responsabilidades de un mandatario. Las obligaciones contraídas por cada cónyuge son de su exclusiva responsabilidad, y cuando un cónyuge sea declarado en quiebra, se presumirá, siempre salvo prueba en contrario, que los bienes adquiridos por el otro, anterior a la declaración de la quiebra, fueron donados, medida que será en beneficio de los acreedores. En tanto, tenemos que el patrimonio de cada cónyuge lo constituirán los bienes y derechos que le pertenezcan al momento de comenzar el régimen económico matrimonial, y también los bienes adquiridos a título gratuito, las herencias, legado o donación. El patrimonio inicial. Los bienes constitutivos del patrimonio inicial se estiman según el estado y valor que tengan al momento de comenzar el régimen o al momento que fueron adquiridos. El importe de la estimación debe actualizarse el día en que el régimen haya culminado. Hay que aclarar que si hay más pasivos que activos, no se considera que hay patrimonio inicial. También se deducen las obligaciones de cada cónyuge al empezar el régimen económico y, en su caso, las cargas inherentes a las herencias, legado o donación en cuanto no excedan el valor de los bienes heredados o donados. Los bienes se estiman según el estado y valor que tengan al empezar el régimen económico o, en su defecto, los momentos que fueron adquiridos. Conforma el patrimonio final los bienes y derechos que cada cónyuge sea titular al momento de la terminación, incluida la deducción de las obligaciones todavía no satisfechas. Los bienes constitutivos del patrimonio final se estiman el estado y valor que tuvieren al momento de la terminación del régimen económico matrimonial. En casos de haber diferencias patrimoniales
En el primer escenario tenemos que ambos cónyuges arrojan resultados beneficiosos. Sin embargo, un cónyuge arroja resultados más positivos sobre el otro. En estos casos, el cónyuge cuyo patrimonio haya experimentado menor incremento percibe la mitad de la diferencia entre su incremento y el del otro cónyuge. Pero en el segundo escenario, tenemos en los casos en que solo uno demuestra un beneficio. En estos casos, si solo uno de los cónyuges muestra resultados positivos, el derecho de la participación constituirá en la mitad de aquel incremento para el cónyuge no titular del patrimonio. Ejemplo de esto tenemos el caso del matrimonio de Pedro y María, donde Pedro arroja un incremento de 100.000 balboas en su patrimonio y María no refleja ningún incremento. Aplicando estas reglas, a María le corresponderá 50.000 balboas. Ahora veamos el tema de los créditos que cada cónyuge tengan entre sí. Los créditos que uno de los cónyuges tenga contra el otro por cualquier título, incluso por haber atendido o cumplido obligaciones del otro, se computan en el patrimonio final del cónyuge acreedor y se deducen del patrimonio del cónyuge deudor. En tanto, los créditos patrimoniales deben ser satisfechos en dineros. En caso de no poderse pagar inmediatamente, el juez puede conceder un plazo de no mayor 3 años y que la deuda y los intereses queden garantizados. También puede pagarse adjudicando bienes por acuerdo de los interesados o, si así lo concede el juez, a petición del deudor. Si no hay bienes en el patrimonio del deudor que haga efectivo el derecho de participación, el otro cónyuge puede impugnar las enajenaciones que fueron hechas a título gratuito sin su consentimiento y también las realizadas por fraude. Esta acción caduca a los 2 años después de extinguido el régimen y no procede contra los que adquiere por títulos onerosos y por buena fe. Veamos ahora las causas de extinción de este régimen. Según el Código de la Familia, esto puede darse o en vida o por muerte. En las causas de extinción en vida, este régimen puede culminar por pleno derecho o por decisión judicial. Por pleno derecho, cuando se disuelve el matrimonio, judicialmente se decreta la separación de cuerpos o los cónyuges convienen un régimen económico distintos, o por decisión judicial, cuando al otro cónyuge se le incapacita judicialmente o se ha declarado ausente o quiebra o concurso de acreedores o condenado por abandonar su familia. También cuando llevan separados más de 1 año por acuerdo mutuo o por abandono de hogar. Cuando cualquiera de los cónyuges lo solicita el juez y éste lo autorice fundado en causa justa, también procede por decisión judicial. Y en caso de darse por muerte, una vez termine el régimen, se determina si es o por muerte o por otras causas. En caso de ser por muerte, al cónyuge que aún sobrevive le corresponde 1/4 del patrimonio final del consorte fallecido. Es decir, que el patrimonio del consorte que ha fallecido se convierte en herencia. El cónyuge aún sobreviviente le corresponderá 1/4 de aquel patrimonio. Y para culminar en la jurisprudencia tenemos esta capitulación matrimonial donde hemos cambiado los nombres reales de las personas por personajes ficticios. Esta capitulación fue entre Homero y Marge Simpson, en las cuales ambos establecen que irán por el régimen de participación en ganancias. Así que, sin más, muchísimas gracias por su atención en este video.